el PO2, la presión parcial de oxígeno, está en 123 milímetros de mercurio. No, el PSO2. ¿Dijiste PO2? No, PSO2. Ya, la PSO2 está aumentada. Muy bien. ¿Cuánto es el valor normal? Bueno, ahí les ponen rangos referenciales, ¿no? Los que alguna vez vieron fisiopatología conmigo o han recibido clases de ese tipo conmigo saben que yo soy muy tajante en los valores de gasometría arterial. Para mí el pH es 740, no hay más, y para mí la PSO2 es 40, así como el bicarbonato 24. Sin embargo, muchos docentes, muchos laboratorios y en muchos hospitales se maneja un rango de normalidad. Por ejemplo, el pH normal, que puede ir desde 735 a 745, que así mismo la PSO2 puede ir desde 35 hasta 45, el bicarbonato es de 22 a 27, etcétera, ¿no? Ya, pero tomando el rango referencial, es decir, un rango de normalidad, tenemos la PSO2 aumentada. ¿En cuánto está? 47. 47. Pregunta, 47 ¿qué? Milímetros de mercurio. Díganlo completo, y esto es importante porque igual cuando veamos la clase de ácido base, vamos a entender igual un poquito mejor. ¿Ya? Pero esto es importante porque ayer que estábamos en clase con el otro grupo que se enviaron estas imágenes y el doctor le apasiona muchísimo lo que es equilibrio ácido-base, comenzó a preguntar sobre esto. Entonces quiere que todos los grupos ya ahorita tengan más o menos una idea de cómo interpretar. ¿Qué otra cosa les llama la atención de esa gasometría? ¿Qué otra cosa pueden comentar de esa gasometría? Bien, tienen el pH disminuido y el PSO2 elevado. El PO2 aumentado. La base exceso. Muy bien, hay una base exceso de 23. Pero antes de ver la base exceso, ¿qué es más importante ver? El PO2. El nivel de bicarbonato. El bicarbonato, exacto. Si nosotros vamos por orden y vemos un pH que ya nos demuestra acidemia, ¿verdad? Tenemos que inmediatamente ir a los valores tanto de bicarbonato como de presión parcial de dióxido de carbono, ¿ya? Ahora, el PO2 es importante siempre y cuando entremos en el contexto de un paciente que está pues con hipoxia o que nosotros sospechemos que tiene una insuficiencia respiratoria, ¿verdad? ¿Cuánto debería estar para que digamos que el paciente está en insuficiencia respiratoria? La saturación menos de 93. Claro, pero no tenemos un saturómetro, tenemos una gasometría arterial. Entonces, con el valor de presión arterial de oxígeno, ¿en cuánto tú me dirías que ese paciente está en insuficiencia respiratoria? Menos de 60. Menos de 80. Menos de 60 milímetros de mercurio, está bien. Aunque para que un paciente esté en insuficiencia respiratoria clara o franca, yo te diría una saturación menos de 90%, ¿sí? Porque hasta 94 lo puedo considerar tolerable, hasta 93 incluso en un paciente que ya es anciano, fumador, que quizás ya tenga sus problemas pulmonares crónicos, entonces eso es importante, ¿sí? Generalmente siempre se utiliza como términos redondos menos de 90% de saturación de oxígeno, y en este caso el paciente tendría un menos de 60 milímetros de mercurio. Pero bueno, nos llama la atención eso y tenemos que ver también el bicarbonato, que está en ¿cuánto? En 22. 21. 21. Exacto. Entonces, hasta ahí, ¿ustedes qué ven que tiene ese paciente? No hagan las flechitas, por Acidosis favor. metabólica. Muy bien, Marcillo dijo acidosis metabólica. ¿Están de acuerdo con él? ¿Alguien Puede ser. quiere? Bien veloz, dime, ¿puede ser qué? O sea, no, yo decía que tiene una acidosis metabólica porque estoy disminuido el bicarbonato y el PSO2. ¿Tú crees también que tiene una acidosis metabólica? Ok, ¿todos están de acuerdo con eso? No podría ser un trastorno mixto, no puede ser un trastorno mixto ya que los valores están un poco tan cercanos a la normalidad y eso no es una regla como que para especificar un trastorno mixto. A ver, pero dilo bien, porque eso de no podría ser un trastorno mixto significa que no podría ser. O sea, podría ser un trastorno mixto, mejor dicho, ya que los valores están demasiado cercanos a la normalidad para el pH que tiene. Podría, habría, debería. ¿Tiene una ¿Ya? acidosis? ¿Alguien está de acuerdo? Sí, Morocho, sí, tiene dime. una acidosis mixta. Acidosis metabólica compensada. Ya, Veloz dice una acidosis metabólica compensada y Daniel Morocho dice una acidosis mixta. Y en este caso Montenegro también habla de un trastorno mixto. La acidosis mixta porque tiene el pH disminuido. Tiene también lo que es la CO2, está aumentada solo por 2, tiene 47 milímetros de mercurio. Y el rango PCO2. PCO2, perdón, Rato con el PCO2.
de 47, y luego tenemos el nivel de bicarbonato que está abajo, está en 21 milimol sobre el litro. Ok, Entonces, esa es la opinión de haría una Morocho. acidosis mixta. Ya. Ustedes hablan de un trastorno mixto, otros hablan de una acidosis metabólica compensada, otros solo una acidosis metabólica. Bien, lean el caso clínico de ese paciente, porque una gasometría no es todo, tenemos que ver el contexto del paciente. A ver. ¿Qué les llama la atención de ese pobre cristiano? O edema de miembros inferiores. Ya te llama la atención el edema de miembros inferiores, podrías irte por ahí como un síndrome edematoso para llegar al diagnóstico del paciente. ¿Qué más les llama la atención de los datos de la historia clínica? Hasta lo que es el examen físico, sin todavía ver lo que son los valores de laboratorio. ¿Qué La es presión diabético? arterial. Ya La te llama la saturación. presión arterial, les llama la atención la saturación y que es diabético. Muy bien. Glasgow de 10/15. Muy bien, Glasgow de 10/15. La temperatura está... ¿Qué más? La frecuencia respiratoria. Saturan 88%. Y lo que es alcohólico. Ya llama la atención que tiene un antecedente de consumo enólico, está bien. Hasta ahí, en esa parte clínica, hasta el examen físico, ¿qué ustedes deducen de ese paciente? Está el aparato renal. ¿Qué? Algo renal, te escuché. Que hay compromiso renal. Ya, tú lo relacionas a un compromiso renal. Ya, sin leer los laboratorios, solamente por el estado que te presenta en este caso, tú lo asocias a un compromiso renal. ¿Qué te hace pensar en una falla renal? El antecedente de alcoholismo, el examen físico de miembros inferiores. Ya, por ahí el examen físico de edema de miembros inferiores. ¿Alguien más? Yo les pregunto, ¿cuántos tipos de edema hay? 3. ¿Alguien? 2 tipos. A ver, ¿quién dijo 2 tipos? ¿Y por qué? ¿Cuáles son? Cardíaco y renal. ¿Solo 2? Biprotinémico también. Mixedematoso. Excelente, mixedematoso, el hipoproteinémico, que lo podríamos asociar a falla hepática, ¿verdad? El renal y el cardiovascular, sin contar con los trastornos circulatorios, como por ejemplo las insuficiencias venosas, que forman parte ya de lo que es el trastorno del aparato circulatorio como tal, de los grandes vasos, ¿verdad? Hay pacientes que hacen grandes edemas y estos serían netamente por insuficiencia venosa o insuficiencia circulatoria, que es un trastorno que se da muchas veces en pacientes añosos, fumadores, que tengan procesos vasculares crónicos, sin necesidad de que sea netamente un edema cardiovascular propiamente dicho por insuficiencia cardíaca o renal como tal, ¿sí? Si nos vamos abordando a este paciente por un síndrome edematoso, que yo creo que no sería mi abordaje, el mío personal, porque el paciente tiene otras cosas que me llaman más la atención que un edema. Si lo abordamos por allí, entonces tenemos que buscar causas de un edema que tenga el paciente en miembros inferiores. Y está bien, insuficiencia cardíaca, falla renal, edema hipoproteinémico, asociado ya sea por desnutrición o por falla hepática, mixedema en el caso de que tenga antecedentes ¿de qué enfermedad? Hipotiroidismo. Muy bien, hipotiroidismo. O insuficiencia circulatoria, en el cual ya tendría que tener antecedentes de que forma siempre úlceras varicosas o de estos trastornos ya de familiares que haya tenido. Vasculitis no tanto. En tal caso, claudicación intermitente, que está asociado a patología circulatoria en pacientes que tienen esta insuficiencia circulatoria tanto arterial como venosa, aunque en el caso de la claudicación es más arterial, ¿sí? Pero, si nos vamos a la parte circulatoria, que me gusta mucho, si lo asociamos a una parte arterial, habría que buscar también trombos, como por ejemplo yo pensaría en otro diagnóstico. Y la clínica es muy diferente de la trombosis arterial que la venosa, ¿sí? Además, estamos viendo que es un edema bilateral de miembros inferiores que deja fobia. ¿Y cuál es la diferencia entre la trombosis venosa profunda de un edema de miembros inferiores? Por lo general es unilateral. ¿Ah? Por lo general es unilateral. Ya, muy bien, ¿qué más? Muy bien, por lo general es unilateral
¿Qué otra característica tiene la trombosis venosa profunda que no lo tiene el edema? Da dolor. Sí, da dolor, aunque el edema a veces también el paciente puede tener molestias o quejarse, especialmente porque no le entran los zapatos y se lo quita y está todo apretado y te refiere dolor. Pero hay dolor, hay calor, hay tumefacción. Generalmente el aumento del diámetro de una pierna en comparación con el otro es mucho mayor, ¿sí? Entonces, por allí ya nos vamos a un diferencial. Así que nada que ver con trombosis venosa. Y la arterial es muy diferente a la venosa, así que también la descartamos. En la arterial la extremidad que está fría, pálida y ausencia de pulsos. El dolor es mucho más llamativo que en la trombosis venosa porque hay isquemia y la isquemia duele mucho más, ¿ok? Entonces, si nos vamos por un síndrome edematoso, por ahí habría que descartar causa cardíaca, causa renal o en el caso del paciente ya sea hipotiroidismo o alguna falla hepática. Pero bueno, yo les cambio el contexto. Si me llega un paciente con un Glasgow de 10-15, yo en lo último que voy a estar fijando es en el edema. O sea, no en lo último, pero no va a ser lo primero. Porque ese paciente tiene cosas más importantes. Tiene un Glasgow de 10/15, tiene una saturación de 88%, una frecuencia respiratoria de 25 y está hipotenso. Y me habla de un antecedente de diabetes, pero no me habla de un antecedente de hipertensión, que yo asumo que sí ha de tener, pero porque el paciente, ¿por qué yo asumo que ya debe de tener hipertensión arterial? Porque ya tiene 15 años con la diabetes. Muy bien, el grupo de diabetes, ¿dónde está? ¿Al cuánto tiempo aparece la hipertensión en un paciente con diabetes que ya haya hecho nefropatía diabética? Ajá, ahí los quiero ver. Por eso es que tienen que ir preparando los seminarios con tiempo, ¿ya? Para que un paciente... Creo que no se está grabando la clase. ¿En serio? Sí se está... Carajo. Ay, perdón. Ok, ya, ahí. A ver, para que un paciente pase a hacer nefropatía diabética, ustedes tienen que tenerlo bien clarito. Y otra cosa importante es que los estadios de la nefropatía diabética, cuando hablamos de una incipiente o una ya establecida y todo, ya en 15 años de diabetes él ya debería de tener por lo menos hipertensión arterial, ¿verdad? No sabemos si ha sido bien controlado o no, pero aquí en Ecuador es raro el diabético controlado, es como que así el paciente de oro que todos quisiéramos tener porque casi nunca aparece, ¿ya? Entonces probablemente yo también sospecharía que es hipertensión. Encima esa presión está en 60-50. Entonces ya les llega este paciente a la emergencia con esa clínica y ustedes ¿qué harían primero? Ponerle oxígeno. Muy bien, Vera, ponerle oxígeno. ¿En qué casos no sirve mucho poner oxígeno a un paciente? Siempre a todo paciente hay que ponerle oxígeno. Bueno, Vera dijo que hay que ponerle oxígeno a este paciente, lo cual yo estoy de acuerdo con él. Si me llega así, yo también mándale sus litros de oxígeno por lo pronto, ¿ya? Pero sin embargo... La saturación de oxígeno. Ya, el paciente tiene 88, yo sí le ponía. Cuando hay una afección en el parénquima pulmonar. Cuando hay una afección en el parénquima pulmonar como tal. Se supone que hay algo importante, o sea, sí hay que poner oxígeno a un paciente cuando desatura, y una vez que tú lo tienes, muchas veces ni siquiera te va a mejorar con el oxígeno, otros sí, ¿ya? Y generalmente la colocación de oxígeno es porque cuando hay un espacio muerto patológico en un pulmón, porque nosotros tenemos espacio muerto fisiológico, que son los conductos de aire y generalmente los vértices que no participan en el intercambio gaseoso. Eso es importante porque cuando tú pones más oxígeno, el pulmón es tan sabio que desvía la circulación, desde las partes donde no llega intercambio gaseoso, la desvía hacia las partes donde está llegando más aire, entonces sí puedes ayudar un poco. Pero cuando hablamos de trastornos donde hay un shunt, o donde hay, mejor dicho, no hay ventilación porque el alveolo está ocupado, y tú pones oxígeno, no vas a tener respuesta, ¿sí? Porque no te va a llegar porque el alveolo está ocupado. Cuando está bien avanzado, pues no, pero en un inicio sí lo puedes ayudar. Yo estoy de acuerdo con Vera, le pondría oxígeno en cuanto llega al paciente porque está saturando 88, tiene la frecuencia respiratoria de 25, y parcialmente lo voy a estar ayudando a ese paciente. ¿Qué más harían con él? Está hipotenso. Reposición de líquidos. Administración de líquidos. Ya, pero tiene edema. ¿Le administrarían líquidos con ese edema? Sí, porque hay que equilibrar. Podemos... Ya, Vera le pone. ¿Quién dice lo contrario? O sea, se le pondría porque el edema puede ser en el espacio intersticial, pero en el vascular puede que esté hipovolémico. Por ende, no habría problema por ponerle líquido. Una pregunta. ¿Podría usar furosemida para ese edema del paciente o no?
Muy bien, muy buena pregunta y por ahí me gusta mucho porque nos estamos acercando a la parte de nefrología, pero ya te respondo eso. Con respecto, así son chéveres las clases, con casos clínicos. A ver, con respecto al paciente que está hipotenso, antes de ponerle líquido, ¿qué cosas deberían de hacer ustedes, de averiguar en ese paciente? La gasometría. La función renal. La gasometría todavía no. Sí, la Exacto, glucosa. ¿cómo está la función renal del paciente? Primero preguntarle si es que orina o no orina, porque es un paciente que es diabético. Hay que ver cómo él maneja la diuresis. Segundo, en cuanto te llega, que le estás poniendo oxígeno, que de pronto ya le estás canalizando una vía para decidir si es que le pones o no volumen, tú ya tienes que estar haciéndole los laboratorios a ese paciente. Una biometría, una función renal, ver cómo están los electrolitos, con sus antecedentes de diabetes, también hemoglobina glicosilada, entonces ya tú por ahí vas armando tu caminito, ¿no? Entonces, en el caso de este pacientito, que ya tenemos aquí una presión de 60-50 y que, como dijeron, hay que reponer volumen porque está hipotenso. Más me puede hacer un shock en cualquier ratito. Entonces, yo les pregunto si con el edema le darían o no, y por ahí un compañerito mencionó furosemida. Yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué es la furosemida? ¿Dónde actúa? ¿La utilizarían o no la utilizarían? O sea, es un diurético. Sí, es un diurético de asa, muy bien. De asa que es proveedor de potasio. En tal caso, si tienes un paciente, yo le daría líquido, porque si tienes edema y líquido en espacio intersticial, es decir, que el vascular está bajo de líquido. Tienes que reponerle el líquido. Y cuando lo estabilices y sigue con edema, puedes utilizar la furo para drenar todo el líquido ese que tiene de excedente. Porque cuando el líquido del edema regresa al vascular, vas a tener puedes tener un encharcamiento, pero si estamos hablando de un paciente diabético que está con nefropatía diabética, con hipertensión, te vas a encharcar el sistema. Aparentemente, no lo sabemos todavía, aparentemente, porque te cambia el contexto. Es un señor de 79 años al cual lo puede sobrecargar y no sabemos por qué está así. Tiene edemas inferiores y nadie me ha dicho si es que realmente es renal. Y si es un edema cardiovascular y tiene insuficiencia cardíaca y está haciendo edema agudo de pulmón y por eso está desaturando y tú encima le vas a poner líquidos. Pero no hay sintomatología respiratoria. O sea, depende de la clínica del edema. ¿Qué dijo Veloz? O sea, que uno da furosemida cuando hay compromiso. O sea, el edema no es preocupante, tengo entendido yo. Pero uno da furosemida si ya como que hay mucho edema, en este caso suponiendo que es edema de pulmón, que ya no permita la ampliación pulmonar, la distensión pulmonar y no permita respirar. Pero mientras tanto, y hay algo que nadie ha preguntado de ese pobre paciente que lo tenían que haber hecho en cuanto les llegó. Radiografía de tórax. Ya, la radiografía de tórax. Pero antes de la radiografía de tórax, ¿tú qué haces con el paciente? Y eso es vital, porque créanme que si no lo hacen se les escapan muchísimas cosas. La auscultación, se lo ausculta. Auscultación, muy bien, Molina, muy bien, la auscultación. Y esto es importante porque créanme que yo no quiero que se les pase nunca a ustedes, nunca, por más que les digan que ya está el paciente, que tiene esto, revisar a un paciente completamente. Yo sé que suena trillado eso de que el examen físico es completo. A la mierda, nadie hace el examen físico completo porque si tú ya te diriges a una parte, tú buscas eso y te olvidas, ¿ya? Pero hay pacientes como estos que te llegan críticos, que te llegan hipotensos, con un Glasgow, un estado de conciencia alterado. Necesitas hacer un examen físico completo y necesitas ocultar a tu paciente. Si a mí me llega ese paciente que está desaturando, que está hipotenso, yo tengo que buscar, pues tengo que ponerle oxígeno, pero enseguida poner mi estetoscopio. Si yo sospecho una insuficiencia cardíaca, palpar el choque de la punta, ¿sí? Palpar pulsos que estén simétricos, hacer ocultaciones en todos los focos cardíacos, ¿ya? Eso es importante. Y hacer la ocultación palpando el pulso para ver si no hay alguna arritmia al mismo tiempo. Entonces, y sobre todo hacer ocultación pulmonar, irme desde vértices hasta bases. Mucho más si yo me llamó la atención primerito que nada el edema, porque por ahí lo enfocaron desde un inicio en edema, más que el examen físico, que yo creo que el edema puede esperar un poco, pero mucho más si lo pongo como un edema, porque no sé si ese edema provenga de una insuficiencia cardíaca. Entonces, el examen físico en este paciente completo es importante, aunque yo ya tenga el antecedente de diabetes y aunque yo sepa que esta clase es de nefrología y me vaya por ese aspecto. Ya, el examen físico completo es importante. Al mismo tiempo, hacer palpación para ver si el hígado está agrandado, si no estoy hablando que el paciente tiene alguna hepatopatía, aunque si ya es crónico, ya a lo mejor ya no lo voy a encontrar agrandado porque ustedes saben que el hígado se atrofia en la cirrosis, pero entonces puedo percutirlo y ver cómo está la matidez hepática, ¿ya? Y por ahí voy sacando mi diagnóstico diferencial. Hasta por último le palpo la tiroides si es que sospecho un mixedema, cosa que es mucho más
más lejana del diagnóstico, ¿ya? Pero el enfoque que ustedes le den al paciente es importante. Y esto es porque no todo edema es renal, ¿sí? Entonces, utilizar volumen, expandir volumen al paciente y al mismo tiempo utilizar diuréticos para evitar secar ese edema es una buena opción terapéutica que podrían usar en una emergencia con un paciente que están observando 24 horas, ¿sí? No en la casa, por si acaso. Ahora, vean los laboratorios que tiene este paciente, antes de seguir documentando, y me cuentan. ¿Qué pasó? Dime. A ver, ¿vieron los laboratorios de este cristiano? Está elevada la creatinina, la urea, los azoados. Tiene unos exámenes del 13, donde tiene una creatinina de 1.9 y una urea de 101. Y una depuración de creatinina de 10 ml minuto, con una proteinuria de 24 horas de 500 miligramos. ¿Ustedes creen que esa sea la tasa de filtrado glomerular del paciente? ¿Alguien? ¿Ustedes creen que esa sea su tasa de filtrado glomerular? La clase pasada vimos algo que se llamaba el cuadrito de la inversa de la creatinina. No sé si con ustedes también lo vimos. Era un cuadrito que se asemejaba a un plano cartesiano. ¿Cuánto debería tener la creatinina ese cristiano para tener esa tasa de filtrado glomerular según el cuadro de la inversa de creatinina? Acuérdense que yo les decía, me llega un paciente, lo dializo, no lo dializo. 8, más de 8. Exacto, un 7, un 8 de creatinina debería tener, para que tu tasa de filtrado glomerular esté menos de 10, y tiene una creatinina de 1.9, entonces por ahí como que no concuerda. Háganle la fórmula para calcular la tasa de filtrado glomerular a ese paciente. Tapas los datos importantes, ¿no? De repente van a vaciar tus millones de la cuenta. ¿Cuánto le salió? $32.8. ¿Cuánto? 32.8. 32.8. ¿Qué fórmula usaron? CKD-EPI. Ya, CKD-EPI, muy bien. Porque esa no te pide ni peso ni talla, que no tenemos. Nos habla solo de un paciente caquético, pero no nos da otros datos, ¿verdad? Entonces, por CKD-EPI no nos da ese filtrado glomerular. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué dato nos falta para nosotros saber si es confiable o no esa depuración de creatinina en 24 horas que le han hecho, donde sale 10 ml minuto? ¿Cómo se llama el examen que se pide? ¿Cómo se llama ese examen en el que vemos el aclaramiento de creatinina? Creatinina 24 horas. Depuración o aclaramiento de creatinina en orina de 24 horas. Y ahí no nos están reportando el volumen urinario de ese paciente, ¿sí? Y eso es importante, porque ustedes tienen que correlacionar el volumen urinario del paciente al resultado que les están dando, ¿ya? De pronto este paciente con todo lo que tiene debe haber estado haciendo hasta una falla renal aguda.
y estaba oligúrico o anúrico. No lo sabemos, ¿no? Yo solo estoy leyendo los datos que están aquí. Entonces, eso de allí pudo haber hecho que salga ese filtrado glomerular. Lo consideren como una orina de 24 horas porque la sacan en ml minutos, así que la dividen para las 24 horas convertidas en minutos, no sé cuánto es. Pero por eso sale 10, a lo mejor, ¿no? Entonces, igual no siempre se confíen de que les digan, miren, tengo este paciente. Ustedes que ya saben que esa creatinina no se correlaciona, ¿verdad? Esa depuración de creatinina no se correlaciona, ustedes tienen que ir más allá, preguntar cómo estuvo el volumen urinario, igual calcularlo por las fórmulas, ¿ya? Como para tener una mejor orientación del paciente. Aunque para ser diabético hace 15 años, la creatinina no está tan elevada. De pronto no sabemos si el paciente no tenía todavía, o tenía una enfermedad renal crónica con creatinina normal, todavía, ¿sí? Y por eso el paciente, a lo mejor recién ahorita se le está elevando haciendo una reagudización de su falla renal crónica. Sí, me hago entender más o menos lo que les quiero explicar, ¿ya? Entonces, por ahí, eso. Y de ahí le repiten otros exámenes. ¿Y qué les llama la atención de los siguientes exámenes? El primer examen llama la atención la proteinuria. Sí, tiene una proteinuria de hasta 500 miligramos, exacto. Entonces ustedes por ahí ya están pensando también en ese edema, porque el paciente está perdiendo proteínas por la orina, ¿verdad? Y en el segundo examen, ¿qué les llama la atención? La creatinina se triplica. Exacto, tiene una creatinina ya de 1.9 pasó a 4.6, ¿verdad? ¿Qué otra cosa les llama la atención de ahí? La urea está el doble. Las enzimas hepáticas también está el doble, ¿verdad? Aumentado Las enzimas hepáticas están alteradas. los tiempos de coagulación. Los electrolitos también. Esas enzimas hepáticas, la gamma-glutamiltransferasa y la fosfatasa alcalina, ¿de qué son? Junto con la bilirrubina y todo. ¿Qué están evaluando allí? Perfil hepático. Función hepática. Función hepática. No, o sea, a ver, ordenémoslo. Yo les pregunto porque uno tiene que ser ordenado en esta vida. Que si viene mi cuarto, me mandan al diablo, pero bueno. En el sentido de que uno tiene que ser ordenado y conocer lo que tú pides en tu paciente. ¿Cómo se evalúa al hígado? Por función la y por bilirrubina. Por función, muy bien. ¿Por qué más? Y obstrucción. Por obstrucción. Obstructiva. Entonces, por y por ejemplo, necrosis. Al hígado claro, se lo evalúa en tres maneras, ¿verdad? La función hepática, la obstrucción o la colestasis y también la necrosis del hepatocito, ¿sí? Entonces, cuando hablo de necrosis del hepatocito, hablo de procesos como, por ejemplo, las hepatitis, procesos inflamatorios, ¿verdad? Que me están haciendo una necrosis hepática o un paciente con falla hepática fulminante, por ejemplo, intoxicaciones por paracetamol, alguna de esas vainas, ¿ya? ¿Cómo evalúo eso? ¿Qué corresponde a qué evaluación del hígado? la necrosis con las transaminasas. Muy bien, la necrosis hepática con las transaminasas, AST y ALT, Fosfatasa alcalina y Para obstrucción. para obstrucción. Muy bien, para colestasis o obstrucción, la GGT, la fosfatasa alcalina y la bilirrubina, ¿ok? Y para función hepática, Colesterol. Factores de ¿qué coagulación pido para función dependientes de la hepática? vitamina K, también la Albúmina. Muy bien, Tiempos de albúmina, coagulación. vitamina K, factor 5, TP, TTP, colinesterasa, ¿verdad? Que son ya en este caso marcadores de insuficiencia hepática. Si está fallando, no me está fallando ese hígado. Y por ahí comentó un compañero que es verdad, estaba muy bien, tiene alteraciones de las enzimas de colestasis, la GGT, la FA, tiene una bilirrubina directa elevada en 1.9, la directa, imagínense. La colinesterasa está en 3049 y tiene una albúmina de 2.2. ¿Y cómo están esos tiempos? Prolongados, ¿verdad? Tiene los tiempos prolongados, el TTP y el INR están prolongados. Alteraciones electrolíticas como que llamativas importantes, no, porque igual está en 132 por ahí todavía y el potasio en 3.3, ¿verdad? Pero hasta allí entonces ustedes siguen creyendo que el paciente tiene algún problema. ¿De qué tipo ahora? ¿Qué me justifica ese edema en el paciente? ¿Qué hay que investigar además en el paciente? ¿Qué cosa pedirían? Ya con esa creatinina. Dímero D. Urea. ¿Por qué pedirías dímero D?
¿Qué es el dímero D? Uy, ustedes son bien interesantes. Factor de inflamación. No desviar a otras cosas. A ver, dime. Factor de, No, ¿quién dijo dímero D y por qué? ¿Qué es el dímero D? ¿Para qué le pedirías dímero D a ese paciente? ¿Quién más le pediría dímero D a ese paciente? ¿Están de acuerdo con su compañera? ¿No están de acuerdo? ¿Qué pasó? ¿No saben qué es el dímero D? Sí, yo tengo entendido que el dímero D es un marcador. Uno a la vez. Un marcador inflamatorio. Es de población. Me está dando angina. ¿De dónde sale el dímero D? Es un fragmento de la fibrina. Productos de La degradación es un PDF, ¿no? Es un producto de degradación de la fibrina. Recuerden que la fibrina, una vez que está formada, nosotros tenemos un sistema de coagulación y un sistema de trombolisis fisiológico y endógeno, ¿verdad? Entonces, una vez que se forma un trombo, asimismo, el sistema trombolítico se activa y degrada esa fibrina hasta que queden monómeros de fibrina. Y uno de los productos de degradación de la fibrina son dímeros que se forman hasta ese momento que se conocen como dímero D, ¿verdad? Lo cual es un indicativo de que el paciente está formando trombos en su organismo. Marcador inflamatorio también porque se puede elevar el dímero D, exacto. También funciona muchas veces como un reactante de fase aguda, lo cual lo hace muchas veces inespecífico. Sin embargo, si yo ya tengo más de 500 de dímero D o más de 1000, yo ya lo puedo tomar con una certeza de un 90% de que el paciente está teniendo un problema de trombosis. Pero no entiendo por qué le pedían dímero D a este paciente. Yo no le pediría dímero D ahorita a este paciente. No hay cabida para pedir dímero D en el paciente, lo pediría cuando yo sospecho que está teniendo trombosis venosa profunda o que de pronto el paciente se me está infartando y está haciendo una reagudización de su insuficiencia cardíaca, pero por ahí nadie me ha preguntado clínica de insuficiencia cardíaca, no me han preguntado si el paciente está tolerando el decúbito, nadie me ha preguntado si el paciente está en ortopnea, nadie me ha preguntado tampoco cómo está la auscultación. Ahí habla de una auscultación, hipoventilados y ruidos normales, pero eso lo pone cualquiera en cualquier historia clínica. Cualquiera, y hablando de cualquier médico que no tiene ni idea de lo que debe describir completamente en un caso así, ¿ya? Porque uno tiene que poner si encontró hipoventilado, de verdad está hipoventilado, pero algo debía haber oído, ¿no? O por lo último, ausencia del murmullo, o si está hipoventilado porque hay estertores crepitantes, si son bilaterales, dónde está la disposición, porque si son bilaterales me puedo quizás orientar más a una insuficiencia cardíaca, pero si están focalizados me puedo orientar más a un proceso infeccioso pulmonar. Por ejemplo, no olvidemos que es un paciente de 79 años que a lo mejor podría estar haciendo neumonías. Los viejitos hacen muchas neumonías, la neumonía del anciano, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, con este paciente. O sea, ¿Qué otra cosa les llama la atención de esos exámenes de ahí? La hipoalbuminemia y lo que tenemos pérdida de proteína por orina, ¿no lo podríamos ya ir mandándolo como por un síndrome nefrótico, más que todo por los valores que tiene y también por el edema? Ibas bien, pero ahí te estrellaste y de frente. ¿Por qué me nombras al síndrome nefrótico? ¿Por qué, Gregory? Porque, a ver, ¿quién dice por qué yo me puse así? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué yo le discuto el síndrome nefrótico? Bueno, por algo se empieza el síndrome nefrótico. Por algo se empieza. A lo mejor empezó con esa proteinuria, pero síndrome nefrótico. A ver, vamos. ¿Cuánto tiene proteinuria? 500 miligramos. Hola, estamos en clase. Miligramos, ¿verdad? ¿Cuánto es el rango de proteinuria en un paciente con síndrome nefrótico? 3.5. Más de 2. Más de 3.5 gramos en orina de 24 horas. Y él tiene 500 miligramos. En tal caso está en una proteinuria en rango nefrítico si sospecháramos de un síndrome nefrítico. Sin embargo, no olvidemos que Gregory menciona proteinuria y lo pone en el contexto de un paciente con síndrome nefrótico. ¿Dónde están los chicos de síndrome nefrótico? Para que defiendan aquí ahorita su seminario. Entonces, si lo vemos en el contexto de un paciente con síndrome nefrótico, por ahí la proteinuria y la clínica no da en él. Porque ¿qué pasa en el síndrome nefrótico? A diferencia del nefrítico, ellos no hacen falla renal aguda. El nefrítico te produce oliguria, te produce falla renal aguda, el nefrótico no. ¿Cuál es la principal causa de síndrome nefrótico en los adultos? Diabetes. Diabetes. Así es, que él tiene el antecedente de diabetes mellitus, pero ¿qué más le faltaría tener en ese examen de orina? Le faltaría tener lipiduria
Aquí no le han pedido un perfil de cómo está el perfil lipídico en este paciente, no lo han pedido. No sabemos si el hígado está intentando compensar haciendo una síntesis de estos lípidos por la pérdida de la albúmina, ¿verdad? No lo tenemos, no lo han pedido. Entonces, por allí si lo van a enfocar de ese lado. Además, el edema solo de miembros inferiores con 2 cruces no está correlacionado con un síndrome nefrótico, ya es para que tengan Nasarca ese paciente, ¿ok? Entonces, por ahí como que yo el síndrome nefrótico lo saco. Claro está que algún momento, si no se cuida ese paciente, pueda desarrollar un síndrome nefrótico, ¿verdad? Algo les iba a decir y me olvidé. Ya, también se puede hacer la relación esta en orina de creatinina y proteínas y si es mayor de 2 síndrome nefrótico de cabeza y sin pensarlo, pero no da la proteinuria que él tiene. A eso quiero llegar, ¿sí? ¿Qué otra cosa les iba a decir importante de eso? Además, a veces la aparición de este edema renal, del síndrome nefrótico, aparte de ser anasarca, es agudo, entonces debería de relatar que tiene un tiempo corto de evolución, lo cual en esta historia clínica pobre y triste no nos dice desde cuándo está así el paciente. Dice que los familiares lo llevaron a otro centro hospitalario y luego lo trajeron acá y así, entonces no sabemos realmente, hay que indagar. Una buena historia clínica te da el 60% de tu diagnóstico. Tú lo único que haces es pedir laboratorios para confirmar o descartar. Por eso es que yo sé que esto no es clínica, aunque me apasiona y me gusta mucho, pero sí tengan esto presente. Cuando ustedes tengan un paciente, hagan una buena y completa historia clínica. Armen su cuadro sindrómico, por donde sea que lo vayan a abordar, y empiecen a hacer sus diagnósticos diferenciales. Y de ahí vayan de lo más probable a lo más lejano, para que vayan encontrando el diagnóstico o el camino, ¿sí? Ahora, algo importante que nadie me ha dicho, este paciente tenía un Glasgow de 10-15. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. ¿Quién quiere opinar de eso? ¿Qué pasa con los pacientes renales? Se puede asociar a eso. Hablando ya de nefrología, porque ya me estoy yendo por gastro, me estoy yendo por neuro, me estoy yendo por todos lados, me doy por neuro. Vamos, Ronnie, vamos, dime. O sea, el paciente probablemente tenga una hepatopatía crónica y quizás eso lo llevó a la lesión renal y pues hay aumento de colesterinasa, probablemente tenga una encefalopatía hepática o algo así. A ver, ibas bien, pero yo te voy a matar. Cuando nosotros tenemos un paciente hepatópata crónico, ¿cómo está la colinesterasa? ¿Alta o baja? Todo el mundo sabe que la colinesterasa evalúa insuficiencia hepática, pero nadie dice si es que está alta o está baja. Ahí los quiero ver. Baja, la colinesterasa baja, porque el hígado no la sintetiza, ese hígado está enfermito y no la produce. Así que cuando ustedes hablen de un paciente que tiene, que ustedes evalúan la colinesterasa, vean el rango. El rango de la colinesterasa es más o menos de 6.000 a 7.500 y él tiene 3.000. Entonces está baja esa colinesterasa y por ahí se me puede enfocar en un paciente con una hepatopatía crónica, como bien lo dijo Ronnie, está muy bien, excepto por lo de la colinesterasa, que se te graba. Ya, entonces, pero él habla de un paciente que está con falla hepática y que está haciendo daño renal. ¿Cómo se llama eso? Síndrome hepatorenal. Síndrome hepatorenal, lo cual yo no lo consideraría todavía así, porque hay otras características que debemos ver en síndrome hepatorenal. Los chicos de síndrome hepatorenal, es muy importante que nos mencionen los 2 tipos de síndrome hepatorenal y cuándo más o menos esto sucede. Entonces, yo no considero que sea netamente un síndrome hepatorenal. Puede ser, es muy buena teoría lo que está proponiendo Ronnie, porque efectivamente la falla hepática te conlleva que tengas una falla renal, la cual sería aguda, y en este paciente sí está habiendo un empeoramiento y tiene el antecedente de alcoholismo, que también es importante, ¿ya? Pero yo les hablé del deterioro de conciencia, entonces por ahí, ¿qué estaría pasando? Una encefalopatía urémica, muy bien, pero ¿no podría ser también una encefalopatía hepática? Ajá, ahí los quiero ver. Estaríamos el amonio. El amonio. Muy bien, amonio. Me gustó. Chévere. ¿Ya? Las encefalopatías comparten muchos signos clínicos importantes, así como trastornos de electrolitos, que lo veremos muy pronto en una clase por Zoom, como los trastornos del sodio, donde también tenemos alteraciones del estado de conciencia, pero que es debido a los electrolitos, en este caso el sodio. Pero comparten muchos signos cardinales o síntomas, comparten estos síntomas como por ejemplo desde la somnolencia, la irritabilidad, asterixis. Entonces por ahí clínicamente tú tienes un paciente encefalópata y tendrás que ver, bueno, si es urémico o si es hepático, ¿verdad? En este caso, como le dijo su compañero, pedir amonio, porque por ejemplo este paciente tiene 200 de urea,
Entonces, por ahí también podría ser urémica, como lo mencionó una compañera de ustedes. Y de pronto no están evaluando la parte de la encefalopatía. Por eso les digo, un paciente se evalúa completo, ¿sí? Y para variar, le toman esa gasometría porque este pacientito, lo que me contaron, porque en realidad es un paciente que yo no vi, porque me parece que fue Daniela la que hizo la historia, la que pasó la historia del grupo. Creo que ella estuvo cuando alguien recibió a ese paciente y por eso ya lo compartió. Pero lo que me contaron de este paciente fue que lo trajeron así como vieron el caso, ¿verdad? Le pasaron volumen para poderlo dializar. La diálisis lo mejoró mucho el paciente y después de eso se descompensó el paciente. Estaba con una hipotensión, probablemente había que intubarlo y lo transfirieron a otro lado, ¿ya? Y antes de eso, pues le tomaron la gasometría que ustedes vieron, que nunca me dijeron en sí qué mismo tenía, ¿ya? Pero yo les decía que vean el contexto clínico del paciente para que lo relacionen. En este caso, este paciente tiene probablemente un trastorno mixto, ¿sí? Es lo más seguro. Yo apuesto que es un trastorno mixto. ¿Por qué? Porque ustedes tomaron el rango de la normalidad. Por eso les digo, yo y el doctor Serrano sí los utiliza bastante, su criterio. Pero al menos yo tengo otra escuela, que es más Bernaza, entonces por ahí yo me acostumbré más a los rangos, a no usar mucho los rangos de normalidad, sino al punto de corte. Para mí el pH es 740, para mí el PCO2 es 40 y el bicarbonato es 24. Sí, puede variar y todo, es cierto, pero las variaciones dentro del rango de la normalidad, si yo me encuentro un bicarbonato que está en 27 y me encuentro una PCO2 que está en 35, pero mi pH que yo observe, y lo digo como criterio mío del ICET, que esté en 739, 738, está bien, pues, está bien, y está en el rango de la normalidad, ¿ya? Pero el hecho de que tenga 21 y que tenga 47, que no es mucho la diferencia, pero que me baje el pH a 729, ahí hay un trastorno, ¿sí? Entonces, eso lo veremos próximamente por este canal, no mentira, lo veremos en la clase de ácido base, ¿sí? Y es importante porque hay que identificar cuando el trastorno, en este caso tenemos un pH 729, me dice acidemia. ¿Cuándo se produce la acidemia? Cuando hay exceso de ácido en la sangre. En este caso, nosotros tenemos que evaluar los sistemas, y esto es importante, esto es un tema bastante importante. Nosotros en nuestro organismo formamos siempre ácido carbónico, ¿verdad? El cual está en constante transformación o disociación, gracias a quién? A la, buenas, ¿cómo está? ¿A qué enzima? Anhidrasa carbónica. Muy bien, a la anhidrasa carbónica, que lo puede disociar ¿en qué? Agua y... Agua y CO2. Agua y CO2, muy bien. ¿En qué más? Vamos, Gabino. Dilo. Muy bien, bicarbonato más ¿qué? Más hidrogeniones. Más hidrogenión, exacto, porque es H2CO3 y lo puede disociar en HCO3 más H, ¿verdad? Asimismo lo puede disociar en CO2 y agua, ¿verdad? Cuando hablamos de la disociación de la anhidrasa carbónica de estos ácidos por CO2 y agua, este se elimina ¿por qué parte? Por la vía respiratoria, a nivel de lo que es el intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces se excreta como el CO2 que respiramos. Nosotros respiramos siempre, 24/7, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, por toda la vida. Entonces siempre estamos eliminando ese CO2, porque si lo retenemos se vuelve a hidratar y vuelve a formar ácido carbónico. En cambio, en la parte metabólica tenemos que la disociación de estos ácidos carbónicos se hacen a bicarbonato e hidrogenión, y el bicarbonato es por excelencia un amortiguador de hidrogeniones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si disminuye el amortiguador? Quedan más hidrogeniones libres. ¿Qué les iba a decir? Algo importante es que la presencia o la cantidad de ácido que tengamos es inversamente proporcional al pH. Si yo tengo muchos ácidos, mi pH baja, entonces por ende tendré acidemia. Y si tengo pocos ácidos, mi pH sube, por ende tendré alcalemia, ¿sí? Entonces, en el contexto ya de un paciente que tiene un pH disminuido, yo tengo que preguntarme, bueno, ¿de dónde está formando esos ácidos? ¿De dónde están saliendo ese exceso de hidrogeniones que me forman ácidos? ¿Se está hidratando mucho CO2? Es decir, es la parte respiratoria por aumento de la PCO2, o es la parte metabólica por disminución de lo que es el bicarbonato, ¿ya? No me gusta, no lo hagan y nunca lo pongan. Si algún día nos vemos y el día que veamos la clase de ácido base se les va a tomar una evaluación de gasometría rápida,
No me dibujarán esas flechitas de que si la flecha va para acá y la otra flecha va para allá, es esto. No, eso, olvídense, yo detesto eso, olvídenlo. Nada de flechas ni con lápiz siquiera, ¿ya? Se van a olvidar de la mnemotecnia de las flechas, porque tienen que entender de dónde viene y por qué viene, y razonarlo, ¿sí? En cambio, si yo tengo alcalemia, es porque mi presión arterial de dióxido de carbono está, ¿cómo estaría? Disminuida y mi bicarbonato aumentada, ¿sí? Entonces, y esto se da por dos vías, la vía metabólica y la vía respiratoria. Ahora, en el contexto de este paciente, después de eso, enviaron lo que les voy a pasar ahorita al grupo para que lo revisen. Son como 1000 grupos en nefrología, denme un ratito. Luego pasaron eso. Me dicen ustedes qué ven. ¿Qué les parece? Es un paciente COVID negativo, porque ahorita todo el mundo cree que la gente se enferma y tiene COVID. ¿Sabes? No respiren muy duro que tienen COVID. Así que es cierto que el COVID está de moda, pero no hay que olvidarnos de las demás enfermedades, ¿sí? No hay que olvidarnos de los grupos vulnerables, de las poblaciones de riesgo, los adultos mayores, los niños, las embarazadas. A ver, ¿qué ven ahí? Y no digan una radiografía, sino, obviamente, qué les llama la atención, qué ven, qué es importante. No se ve. ¿Ah? ¿Qué dijo Uya? No se ve. Ah, no se ve. No lo ven, yo sí lo veo. O sea, está media feita, no, pero es que foto, pues no es lo mismo que tener la placa ahí. ¿Pero qué les llama la atención de ese paciente? De esa radiografía. La radiopacidad que se encuentra en el lado izquierdo, borrándome la silueta la silueta tiene cardíaca. tiene signo de la silueta positiva y aparte no se puede observar bien lo que son los ángulos costodiafragmáticos. Sí, es cierto, los ángulos no se observan bien, aunque igual la fotografía está muy arribita, por ahí no lo vemos bien. Sin embargo, hay como opacidades allí bilaterales, hay ciertas estructuras algo nodulares. Por si acaso lo que ustedes ven ahí como un ojito son los electrodos, y el tubito que ven junto a la tráquea es la cánula de oxígeno que llega al paciente, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Por eso les digo, la ocultación en este paciente es vital, es importante en un examen físico completo. La silueta cardíaca está bastante aumentada, ¿sí? Entonces, por ahí yo también me podría ir por el lado de un paciente que ya tiene una cardiopatía, ¿verdad? Pero no coincide el edema en alas de mariposas porque no se lo ve, aquí más bien se ve una focalización, como que está haciendo un proceso infeccioso pulmonar. Lo interesante de este paciente es que lo que me comentaron fue que la biometría, porque yo pregunté por qué reportan otras cosas y no me reportan una biometría, que es importante, pero me dijeron, no, tiene 9000 de blancos. Sin embargo, yo no me confío de ese 9000 de blancos porque no me están detallando la fórmula. Y recuerden ustedes que los pacientes diabéticos son inmunodeprimidos y no solamente de manera humoral por la pérdida de proteínas, sino que también a manera celular. Entonces, por ahí yo no me confío de eso y no sé igual a la larga cómo estuvo esa biometría. Y de todas maneras, este paciente necesita ser ocultado. Yo sí le tomaría por lo menos mucha atención y mucha importancia a cómo están estos pulmones. Ahora, lo que yo les comenté fue que el paciente llegó, le iban a preparar la diálisis, ¿verdad? Porque llegó descompensado y con esa ahora y toda la vaina, y esa creatinina de 4.9 mejoró, pero el paciente empeoró, estuvo hipotenso. Parece que incluso le restablecieron volumen y le administraron furosemida, pero también esa silueta cardíaca podría ser por sobrecarga. Recuerden que es un paciente de 79 años, que probablemente ya tiene hipertensión también, que aquí no me la reportan, pero pues con esos 15 años de diabetes podría haber hecho una sobrecarga de volumen también. Y el paciente, aparte de eso, por eso podríamos ver la silueta cardíaca agrandada, pues no sabemos si es agudo o es crónico, ahora habría que tomarle un electrocardiograma, de pronto también ver un ecocardio, cómo está la fracción de eyección, para ya hacer un diagnóstico definitivo de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, en este caso, el paciente mantuvo la hipotensión, entonces yo creo que es un paciente que ya no es cuestión de volumen, porque sí se lo hidrató, y esta descompensación que él tuvo fue durante la segunda diálisis que le estaban haciendo. Se puso mal, lo desconectaron de la máquina y el paciente se agravó. Entonces, por allí, esta descompensación del paciente me habla ya más bien que, al saber que le administraron volumen y usaron diuréticos,
Algo importante que siempre tenemos que tener en cuenta es que cuando hay estas alteraciones o está disminuido el gasto, ¿verdad? Cardíaco, porque recuerden que la presión arterial es eso, el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. O está disminuido el gasto, lo que quiere decir que hay menos volumen porque no tengo una precarga adecuada, ¿verdad? Perdón, una poscarga adecuada. Entonces, para eso administro volumen. O tengo disminuida la resistencia vascular periférica, que son los casos de vasodilatación sistémica que los podemos ver en pacientes con anafilaxia, que lo podemos ver en los pacientes con coagulación intramuscular diseminada, que los podemos ver en pacientes que estén atravesando una septicemia, ¿sí? Que puede ser el caso de estos pacientes porque recordemos que cuando hablamos a nivel renal de la arteriola aferente y eferente, esta necesita mantener un volumen y una distensibilidad, y que esa está proporcionada por la producción de prostaciclinas y prostaglandinas que están a cargo de las células mesangiales. Entonces, cuando nosotros tomamos antiinflamatorios no esteroidales, ¿verdad? Nosotros inhibimos esa ciclooxigenasa e inhibimos esa prostaciclina, ¿cierto? Pero cuando se estimulan de más, no solamente la acción del mesangio está allí, sino que hablamos de un endotelio vascular, que es productor de sustancias como endotelina, como óxido nítrico, que mantienen y equilibran tanto la vasodilatación como la vasoconstricción. Cuando nosotros tenemos procesos que me aumentan el continente, es decir, el diámetro del vaso, estamos hablando de que quizás endógenamente hay mucha producción de óxido nítrico. Está descrito una toxicidad por óxido nítrico en los pacientes que hacen cuadros como septicemias o como los CIRS, donde hay una vasodilatación sistémica importante, y por más que tú restablezcas volumen, no vas a tener la presión adecuada. Es más, sobrecargas al paciente y sigues sin tener una buena respuesta ante la posición de volumen, y es por eso que debes utilizar en este caso fármacos que te produzcan vasoconstricción, es decir, aminas, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, chicos, ha sido un gusto, pero tenemos que retomar a la nefrología. Es importante que siempre revisen casos clínicos que se envían al grupo, así es mucho más didáctico, y por eso que las clases deberían de ser presenciales y ver pacientes, porque eso en serio es lo que les va a ayudar siempre. Ustedes ya están a un pasito chiquitito, de ya ser médicos. Aunque la universidad es una miércoles y probablemente les pase como a nosotros, que les pierdan los títulos, no les suban las notas y tengan que ir a tirar bombas, pero recuerden que ya están a un pasito de estar en contacto con los pacientes. Entonces, estudien, aunque suene trillado, aunque suene cansón, aunque estén hartos, estudien, ¿sí? Porque es una vida. Ese pobre señor es el papá de alguien, es el abuelito de alguien, es el esposo de alguien, es una vida, ¿ya? Entonces, por ahí yo creo que faltó mucho en la parte de la ocultación, porque solo decía hipoventilado, y después fue, y fue una confesión que el doc dice, yo ya no estoy para ocultar, y es cierto, o sea, si yo fuera, o sea, cuando yo sea jefa, solo como que voy a tomar las decisiones importantes algún día en un futuro, ¿no? Entonces yo dejo encargado a otros, y me va a dar coraje que no hagan bien su trabajo, es decir, un examen físico completo, porque recién ayer que se descompensó es que estaban ocultando al paciente y viendo, ay, sí, hay estertores crepitantes focalizados, probablemente este paciente está con un proceso infeccioso, y termina en un tubo, ¿ya? Y no era COVID, que es importante. Entonces, por allí eso. Ahora, volviendo a la parte nefrológica, que es la que nos importa en este paciente. Bueno, en este paciente no, sino en la clase, porque estamos en nefrología. Vamos a continuar y ya les voy a compartir las diapositivas de nuevo. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, compartir? Denme un ratito, sí, ya regreso. Un ratito.
Chicos, cierto, los que me han escrito por interno de que antes podían y ahora no pueden ir a la práctica, si pueden, escriban en el grupo sus nombres y apellidos completos para saber quiénes no van, y los que no podían ir pero ahora sí pueden ir, en el grupo mismo pongan sus nombres y sus apellidos. Solo era eso. Y ahí les mandé al grupo, chicos, para que pongan el nombre y si van o no van, para que ya no se haga demasiados nombres en el chat.
Ya, chicos. Sigamos. A ver. ¿Recuerdan de la clase pasada cuando hablábamos de la estructura del riñón? ¿Cómo podemos saber si una persona es enfermo renal crónico o agudo? En la Una ecografía. ecografía. Ya, ¿cómo? Del enfermo renal. Renal crónico se ven pequeños, se ven más pequeños los riñones. Mientras que en el agudo Ya. Va a haber hipoecogenicidad en la corteza. Hipogenicidad en la corteza. Ya. ¿Qué es más importante que la hipogenicidad de la corteza? El tamaño. El tamaño. Va a estar atrófico. ¿El tamaño de qué? Del riñón. Ya. ¿Y las patologías que te producen enfermedad renal crónica con tamaños normales, con riñones de tamaño normal o grandes? Como por ejemplo, ¿cuáles? Poliquistosis renal. Muy bien, poliquistosis renal, pero si haces una ecografía ya ves que tiene poliquistosis y por ahí como que ya te orientas, pues, ¿no? Pero sí, la poliquistosis renal efectivamente es una. ¿Cuál otra? Hidronefrosis. Hidronefrosis. Bueno, hablando más que todo de una neuropatía obstructiva, donde igual vas a ver un aumento del tamaño o un tamaño normal, pero ahí te vas a dar cuenta que tiene hidronefrosis por ecografía, porque vas a ver una dilatación pielo-ureteral, ¿verdad? Pero también efectivamente si te da riñones así. ¿Qué otra cosa? Mieloma múltiple. Muy bien, mieloma múltiple también. Pero allí Diabetes. tendrías otra clínica con el paciente, como por ejemplo la proteinuria de Benson-Jones en el caso del paciente que esté teniendo este problema de displasia de las células plasmáticas, un tema fascinante. Muy pronto haré una videoconferencia sobre eso y los invito. Pero todavía no tengo fecha, creo que será el próximo año, pero los voy a invitar porque ya saben que quiero ser oncóloga y hematóloga, entonces el que quiera por ahí irme a escuchar hablar huevadas, no mentira, el que me quiera ir a escuchar hablar del tema se puede apuntar, ¿ya? Displasias de células plasmáticas, mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström, que son temas fascinantes. Ok, pero sí, el mieloma múltiple también, y como dijo De la Vera, diabetes mellitus, así es. La diabetes también te puede dar, y ahí no vas a ver hidronefrosis, no vas a ver quistes, solo vas a ver un riñón que tiene su tamaño conservado. Pero entonces, ¿en qué te tienes que fijar? Ecográficamente. Diferenciación córtico-medular. Ya. Diferenciación córtico-medular o relación córtico-medular. ¿Y qué ves en esa relación córtico-medular? Vamos a poner una imagen de un riñoncito que tenemos por aquí. ¿Qué vas a ver? Que esté diferenciado, dice. Pero ¿cómo ves que esté diferenciado? Normalmente la corteza es hipoecogénica, mientras que la médula es hiperecogénica. Y Ya, o sea, bueno, obviamente vas a ver la diferencia de la ecogenicidad ecográfica, pero más que eso, lo que más nos llamaría la atención o lo que más buscaríamos saber es la medida que tiene la corteza, ¿sí? El grosor de la corteza. ¿Cuánto es lo normal? 1 centímetro. 2 centímetros, así es. Si nosotros ya tenemos una corteza de 1 centímetro, aunque tengamos, y escuchen, aunque tengamos creatinina normal, ¿sí? O aunque no haya todavía proteinuria, nosotros tenemos un paciente con enfermedad renal crónica, ¿ya? Ustedes recordarán que en alguna ocasión el doctor, la primera clase les mencionó que pueden haber enfermos renales crónicos en los que no haya elevación de la creatinina o no haya retención nitrogenada. Ustedes saben que la creatinina proviene del metabolismo de los músculos, ¿verdad? De la creatina, y el metabolito que se excreta es la creatinina, ¿verdad? Pero si tenemos una persona con pobre masa muscular, en el caso de una mujer súper delgadita, con pobre masa muscular, quizás no vayan a notar esa elevación importante y no le den bola, o sea, no le ponen bola. ¿Ya? Entonces es importante también siempre tener en cuenta la relación córtico-medular y más que todo saber el grosor de la corteza. Eso sí es importante. ¿Y por qué de la corteza y no de la médula? Porque en la corteza se encuentra la unidad funcional del riñón, o sea, los glomérulos. Muy bien, porque en la corteza tenemos los glomérulos renales o los corpúsculos renales. Recuerden siempre que en la corteza es donde están las nefronas, pero la parte que nos interesa en este caso más que todo, que es el corpúsculo renal. Hay un 30% de estas nefronas serán yuxtamedulares, es decir, que están cerca de la médula,
porque tienen asas de L mucho más prolongadas o más largas que llegan hacia la médula. Sin embargo, es en la corteza, las nefronas corticales son las que están encargadas de la filtración, mientras que las yuxtamedulares son las que se encargan más que todo del proceso de concentración de orina, por tener estas asas de L más prolongadas, ¿ya? Pero es ahí donde se va a dar, y en las enfermedades crónicas, donde ya ocurre atrofia de este tejido, pues ustedes van a perder esa relación córtico-medular y van a perder ese grosor de la corteza renal. Por eso que es importante que ese parámetro no se olvide, ¿sí? Que no se olviden de eso. Otra cosa más que les iba a comentar. Y en el caso de pacientes que tienen los riñones aumentados de tamaño, como es el caso del diabético, igual, porque en un inicio se hipertrofian, ¿verdad? Por la teoría de la hiperfiltración de la nefrona, que ya los de nefropatía diabética nos han de hablar. Pero, a pesar de eso, van muriendo nefronas. Entonces, igual va a haber ese adelgazamiento de la región cortical del riñón, aunque el riñón ya quedó de un tamaño relativamente normal, ¿sí? Entonces, mediante eso, ustedes pueden también tener el diagnóstico y diferenciarlo, independientemente del tiempo, que se supone que es la pauta que nos habla de cuando tenemos un paciente con enfermedad renal o injuria renal aguda, de uno que tenga la patología crónica, ¿sí? Eso es importante. Asimismo, la presencia de proteinuria nos habla de un paciente que ya tiene indudablemente enfermedad renal crónica, a diferencia de uno que tenga patología renal aguda. A menos que esté cursando una glomerulopatía, como es el caso de los síndromes ya sea nefrítico o nefrótico, ¿ya? Que ya lo veremos en el segundo parcial. Bien. A ver. Algo importante aquí es no sé si pueden ver el mouse, pero es las células endoteliales o este epitelio vascular, ¿verdad? Es interesante porque este es un circuito cerrado, como yo les mencionaba en la clase pasada. La continuidad del epitelio es fascinante. Miren, viene como arteriola aferente y las mismas células epiteliales forman la capa parietal de la cápsula de Bowman, que luego se continúa y cambia el epitelio en el túbulo contorneado proximal. Y acá en la arteriola aferente entra, ¿verdad? Forma el ovillo capilar y vuelve a salir como arteriola eferente, ¿sí? Y esta sangre que llega es arterial al proceso de filtración. Para que se dé la filtración glomerular se necesitan, por así decirlo, factores físicos, ¿ya? Que van a ser el volumen y ¿Qué otra cosa se necesita? Presiones. Y la presión, así es, especialmente la presión hidrostática aumentada de los capilares glomerulares, que van a permitir la difusión o la salida de las sustancias. Entonces, aquí en este dibujito de aquí, al ser un circuito cerrado que entra como arteriola aferente, sale como arteriola eferente, es aquí donde juega un papel importante la presencia de volumen. Si hay una disminución de ese gasto cardíaco, ese 20% de gasto cardíaco que debe llegar aquí, la tasa de filtrado glomerular va a variar, ¿sí? No va a ser la misma, porque no está llegando el flujo que debería llegar a esta región. Entonces, no va a salir el mismo filtrado plasmático, ultrafiltrado plasmático que debería de formarse, como ocurre en el caso de hipovolemia o en el caso de obstrucción